Buenas tardes, mi nombre es José Camilo Gutiérrez y mi compañera Jennifer Mantelo vamos a explicar el bootstrapping, el cual es un método estadístico que tiene esta definición. El bootstrapping es un procedimiento estadístico que sirve para aproximar características de una distribución a un muestreo estadístico. Es decir, lo que hacemos es tener un set de datos principal. A través de ese set lo que vamos a hacer es generar muchísimos set de datos alterados con base en el principal. Listo. Una vez tengamos los suficientes set de datos, lo que vamos a hacer es ponerlos en el siguiente diagrama por ejemplo, en este caso que tienen frecuencia de proporciones, frecuencia en función de las proporciones, y vemos cómo cada histograma, cada barrita de histograma, es en realidad un set de datos alterados de Bootstrapping. Listo. Esto nos permite saber el comportamiento de nuestro set de datos. ¿Por qué se usa? Porque a veces no tenemos los datos suficientes para saber el comportamiento con exactitud. Entonces lo que hacemos es comenzar a alterar el set de datos para saber qué confiabilidad tiene. Es decir, si uno quiere saber, por ejemplo, la altura en Colombia, cómo se comporta, lo que generalmente se hace es sacar su promedio y digamos que da 1,60. 1,60 es un dato muy exacto y no es confiable. Entonces lo que hacemos es comenzar a alterar ese dato junto a todos los datos de todos los promedios, de todas las personas, o sea, con todas las personas y con su altura y comenzamos a alterar esos datos. Listo, como los comenzamos a alterar y los iteramos muchísimas veces y sacamos el promedio de todo eso, cada promedio es una barrita de histograma, del histograma. Y entonces lo que vemos al final es el comportamiento de haber hecho esto. Y ese comportamiento nos va a dar qué tan fiable es nuestra medición. Dado que, por ejemplo, la anchura que vemos es en realidad nuestra varianza y nos va a decir qué tanto estamos alejados de lo que realmente se espera, por ejemplo. Ahora, este método fue ideado por Brady Efron, que nació en 1968, tiene 84 años y es un matemático estadístico que se le consideró grande y está en la historia por generar este método, además de ser un doctor en filosofía de la Universidad de Stanford. Y pues básicamente el método de bootstrapping es simplemente hacer una estimación a un set de datos y pues dar cuánta fiabilidad tiene y ya. Pero tiene ciertas características. Estas características son las siguientes. Usar datos aleatorios del set de datos, que pues es bastante importante porque de eso se trata el método. También necesita que haya un set muy grande de datos, dado que si tengo poquitos datos, no va a ser suficiente poder generar un diagrama un diagrama de histograma, ya que pues el histograma va a tener muy poquitos datos y no va a ser exacto y va a ser raro. Listo. Ahora, el histograma generado nos va a dar muchísima información acerca del comportamiento de ya que con ese histograma vamos a poder calcular el valor esperado, la varianza y demás datos estadísticos. Y por último, y el más importante, de hecho, es que no requiere una hipótesis sobre el mecanismo generador de datos. Ahora están sus usos. Básicamente, los usos son que predice el comportamiento de las muestras, corrige métodos de Machine Learning y comprueba de manera acertada nuestra muestra de datos, ya que al generar los datos aleatorios, hacer el histograma, nos dice qué tan fiables son. Ahora les voy a presentar un ejemplo de lo que se hace en Bootstrapping. En este ejemplo es acerca sobre el cálculo de la velocidad de la luz. Lo que se hace es tener un set de datos de la velocidad de la luz y ese set de datos se le comienza a alterar. Entonces, nos salen tres diagramas, uno acerca de la desviación estándar, otro sobre la desviación mediana absoluta y otro de QDN. Cada uno tiene diferentes tipos de muestreo estadístico, pero en sí todos usan el método de bootstrapping, ya que todos alteran el set de datos y por lo tanto lo que estamos viendo, estas distribuciones en realidad son el set de datos, el comportamiento del set de datos de cada una de ellas. Entonces, esto nos da a entender cómo es el intervalo de nuestra medición y qué tan asertiva fue hacer uso de esto, que es en el caso de la velocidad de la luz para la desviación estándar, como ya hemos dicho, desviación media y QDN. Y ya, ahora Mi Martelli les voy a hablar acerca de cómo funciona Bootstrapping. Primero, para Bootstrapping necesitamos una muestra base.
Esta muestra que yo tengo aquí es un ejemplo que fue de 8 personas y acerca de un medicamento. Fueron los que sintieron mejor después de tomar el medicamento y estos fueron los que sintieron mal después de tomarlo. Sin embargo, esta muestra es muy pequeña para darnos un indicativo real acerca si la medicación funciona o no. Entonces, ¿qué hacemos si no tenemos dinero o presupuesto? Utilizamos la técnica de bootstrapping. ¿Y cómo funciona bootstrapping? Bootstrapping funciona de una forma muy sencilla. Se cogen los valores los valores reales y se van a estimular nuevas muestras, infinidad de muestras, las que queramos, con los valores que tenemos. ¿Cómo se va a hacer eso? Cogemos una muestra aleatoria, aquí por ejemplo este puntito rosado, y le damos un valor aleatorio aquí en esta distribución. Y así lo hacemos con cada una de estas muestras. Esto es muy confiable y nos ayuda en ese tipo de ocasiones donde tenemos muy poquitas muestras, ya que con esas podríamos tener una cantidad enorme de muestras que ya nos pueden servir para dar información útil acerca de si el medicamento es efectivo o no. Esta información útil la vamos a tener a partir de las distribuciones estadísticas, los cálculos estadísticos. Podemos llegar a sacar la media, la varianza, la desviación estándar, cualquier cálculo estadístico lo podemos sacar con estas muestras. Pero obviamente estas muestras para hacer más fácil de dar los datos se pueden en un histograma, como vemos aquí, y este histograma nos va a ir diciendo la cantidad de muestras en promedio. O sea, por ejemplo, aquí nos dice que la cantidad de muestras aleatorias en promedio están en este valor de por aquí. Bueno, con este histograma podemos tener información muy valiosa, que es con la que les voy a mostrar a continuación, que este es el intervalo de confianza. El intervalo de confianza se calcula con la media y más o menos el margen de error. El intervalo de confianza es un rango donde está la mayor cantidad de las muestras, o sea, la media, y eso nos va a decir qué tan cierta o qué tan falsa fue nuestra estimación. Por ejemplo, aquí el rango dio en donde está esta flechita verde, y significa que el medicamento no le sirvió a todas las personas, entonces nuestra estimación inicial estaba errada y aquí podemos verlo gracias a este intervalo de confianza. Para calcular el intervalo de confianza necesitamos el tamaño de la muestra, el nivel de confianza, el margen de error de la muestra y la estimación. Esto lo podemos hacer con la media, con la desviación estándar y con los demás estimadores. Ahora les voy a mostrar un ejemplo de programación en Python donde se puede hacer este tipo de cálculos de bootstrapping. Esto lo cogí, se lo voy a mostrar de esta página que está por acá por si quieren ir a verla después. Y aquí básicamente tenemos unos datos al azar. Yo creería que son datos de edades de personas y pues sí. Entonces usando la librería de por acá, importando Bootstrap, podemos utilizarla de esta forma. Aquí colocamos nuestros datos a los cuales les vamos a estar haciendo bootstrapping, que serían estos de acá arriba, y la distribución que queremos. Entonces queremos buscar la mediana. Y el intervalo de confianza que queremos es del 95%, que lo ponemos acá. Acá va a ser qué cantidad de veces queremos que la muestra se vuelva aleatoria, o sea que se le haga el bootstrapping. Aquí en este caso solo pusieron 1, pero nosotros podríamos tener como cantidades infinitas de las que queramos. Y aquí nos va a dar el intervalo de confianza de la media, que en este caso sería de 10 a 20. También esto se puede hacer con diferentes distribuciones y aquí también se hace con la desviación estándar y es el mismo procedimiento. Y acá nos da este rango que podemos ver acá. Ya para finalizar, les voy a hablar sobre la ventaja de bootstrapping. Como ya les estuve explicando anteriormente con el ejemplo, esto trae muchas ventajas ya que simplifica los métodos estadísticos, ya que podemos hacerle una media, una desviación estándar al conjunto de muestras y no tiene que ser una por una.
aleatoria. Entonces esto hace que sea mucho más fácil el proceso. Aparte ahorra tiempo y dinero, ya que con una muestra súper chiquitita podemos tener valores confiables haciendo bootstrapping, ya que nos va a dar muchísimas infinitas muestras, que significaría más población a la que podemos hacerle procedimientos estadísticos. Y por último, esto nos da una buena estimación para muestras futuras, por lo mismo, por todo esto de la aleatoriedad de los datos. Esto fue todo, muchas gracias, espero que les haya gustado.